Muy buenos días. Esta sesión del Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistema, tenemos el gusto de recibir al ingeniero Marco Antonio Martínez Quintana, quien nos va a presentar el tema de programación lineal aplicada a la modelación de la expansión del sector eléctrico. El ingeniero Marco Antonio es egresado de la Facultad de Ingeniería por la carrera, con un nivel alto de rendimiento, y estuvo en ese programa y también ha sido miembro de la red de modeladores de la plataforma México, China y Energía. Eso es bastante trascendente, ¿verdad? Y bueno, pues ha pertenecido y pertenece al grupo de jóvenes del Consejo Mundial de Energía y es miembro fundador de la Unidad de Planeación Energética, que es la UP, que es la que actualmente está, digamos, detonando mucho impacto en el área. Pues le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por la colaboración con nuestro seminario. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Como bien mencionó la doctora, muchas gracias. Les voy a platicar sobre la programación lineal aplicada a la modelación de la expansión del sector eléctrico. Y bueno, primero que nada les voy a platicar un poco acerca en dónde estoy colaborando. Pues como ven aquí, la primera que se mencionó fue la plataforma México, Clima y Energía, en la cual estamos en la red de modeladores para la parte de pensar cómo vamos a disminuir el impacto ambiental en cuanto a la parte de emisiones de CO2 para que no se incremente el calentamiento global. Actualmente me encuentro estudiando el posgrado, la maestría en Ingeniería en Energía, y estoy dando clases en la Facultad de Ingeniería de Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Tengo mi propia empresa, que es Soluciones MIL para el desarrollo de software, y soy miembro fundador de la Unidad de Planeación Energética. Además de pertenecer a Google for Education y Apple Teacher para el desarrollo de aplicaciones móviles. Y bueno, pues comenzamos con la parte del sector energético. Actualmente el sector energético ha experimentado diversos cambios a lo largo de su historia. Todo esto aunado a que ha pasado por un proceso de reformas energéticas, el cual hace un poco más difícil su planeación energética. Que se vuelve un proceso más meticuloso y complejo. Todo esto llevando a cabo la parte de dejar los combustibles fósiles y reemplazarlos por fuentes de energía renovables. Y también energía nuclear. Todo esto para mitigar, como había dicho, las emisiones asociadas y disminuir la contaminación y el calentamiento global. Entonces, son de las cuestiones que ahorita está pasando el sector energético, tratar de incluir más las renovables para poder cumplir esas metas que se hicieron en el Acuerdo de París. Para ello tenemos la metodología de la planeación energética que se sigue para poder crear planes de expansión. Desde el inicio tenemos que crear las bases de datos necesarias para poder hacer un análisis integrado en el cual vamos a hacer un análisis económico, es decir, reunir todas las variables económicas como el PIB, las tasas de crecimiento, precios de los energéticos, etc. Todo ello se pasa al análisis de demanda de energía para poder ver qué es lo que nosotros necesitamos de energéticos, no solo de electricidad, sino también de energéticos. En este caso hablaré solo sobre la parte del sector eléctrico, pero con esta lámina incluimos todo el sector energético. Por otro lado, tenemos la evaluación de los recursos energéticos, es decir, qué tenemos de energéticos para poder crear energía, ¿no? Por ejemplo, el sol, el viento, la parte del carbón, la energía nuclear. Y con ello, una vez teniendo todos los recursos que tenemos, hacemos la caracterización de las tecnologías, es decir, cómo vamos a poder convertir esa energía primaria en electricidad, ¿no? Por ejemplo, el sol a través de paneles solares vamos a poderlo convertir en energía eléctrica, la parte de viento, energía eólica, la parte de las carboeléctricas, de energía nuclear con el uranio, entre otras. Y una vez teniendo estas cuatro bases de datos, vamos a poder hacer un análisis integrado en el cual vamos a, dependiendo de la oferta de combustibles y de la oferta de energéticos que tengamos, vamos a también ver la demanda y vamos a hacer un balance de oferta-demanda en el cual vamos a poder satisfacer la demanda de cada una de las regiones, porque este es un análisis regional e intertemporal, es decir, se ve inmerso cada uno de los aspectos que se toman en cuenta para satisfacer la energía. Una vez que tenemos el balance de oferta y demanda, también tomamos en cuenta en esa misma optimización el impacto económico, social
y ambiental, sin olvidar siempre la sustentabilidad. Todo eso es el análisis integrado. Una vez que tenemos eso, se hace una toma de decisiones, ya que con ello vamos a poder crear políticas públicas y normativas, así como también vamos a poder evaluarlas, ¿no? Así, una política pública que está funcionando, no está funcionando, qué pasaría si le cambiamos. Todas las preguntas del what if es cuando entran aquí. Y ya aunado a todo esto, creamos la estratégica a largo plazo. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a poder crear un plan de expansión para saber qué necesitamos instalar a mínimo costo para poder satisfacer la demanda de energía tomando en cuenta todo lo que tenemos, y es un proceso iterativo. Por ejemplo, si queremos ahora decir, ¿qué pasaría si metemos más energía nuclear? ¿No? Hacemos otro escenario, cambiamos las bases de datos y volvemos a correr el modelo, ¿no? Toda la metodología de planeación energética. Y podemos pasar al siguiente. Ya de manera general y haciéndolo un poco más aterrizado a la parte del sector eléctrico, que es lo que les vengo a platicar, tenemos una balanza. Esa es como que la idea del sector energético. Tenemos una balanza, tenemos la oferta de energía. Si ven, aquí está México caracterizado, en el cual tenemos cada uno de los energéticos que pueden transformarse en electricidad. Del otro lado, la demanda, en el cual tenemos el sector agropecuario, público, el sector residencial, comercial, transporte. Y con esto, cuando se hace la balanza, entra la programación lineal, la parte de optimización, en el cual nuestra función objetivo, ahorita vamos a ver más adelante, es minimizar el costo de hacer esos balances energéticos. Y todo ello nos va a dar como resultado planes de expansión energética a largo plazo, es decir, que vamos a necesitar instalar cada año de energía o de plantas de generación eléctrica para que podamos satisfacer la demanda solicitada. Luego, aquí es donde ya les digo cómo se aplica la programación lineal. Se aplica hacia la parte del sector eléctrico. La función objetiva es minimizar Z. Z va a ser el costo de poder satisfacer la demanda de energía al mínimo costo. Entonces va a ser minimizar ese costo de la sumatoria de cada una de las tecnologías. Las X van a ser las tecnologías asociadas al costo por instalar 1 megawatt de energía, dependiendo de cada tecnología. Las tecnologías pueden ser eólica, solar, hidroeléctrica, nucleoeléctrica, entre otros. Y en esta tenemos caracterizados actualmente en México 14 tecnologías. Después viene la parte interesante, que ya son las restricciones, ¿no? La parte que a veces nos complica un poco la programación lineal, ¿no? Porque hay que definir las restricciones para que se cumpla esta función objetiva. Entonces, en la restricción, la primera, la que va a amarrar todo el modelo, va a ser la demanda faltante. Es decir, se hace el balance, ¿cuánta oferta tenemos? No sé, por ejemplo, 100 megawatts, pero la demanda es de 110. Entonces, esos 10 van a ser la demanda faltante de energía. Entonces, la primera restricción que tenemos que poner es cómo satisfacer la demanda. Y por eso es la suma de todas las X, es decir, todas las tecnologías que se pueden instalar, desde la 1 hasta la 14, tiene que ser igual a la demanda faltante. Es decir, para que con ese abanico de energía que nosotros vamos a tener como posible solución, vamos a instalar. Pero tomando en cuenta también otras restricciones, como es, primero, el manejo de topes de instalación. No podemos instalar todo de una sola tecnología, ¿no? ¿Por qué? Por seguridad energética. Si se llega, por ejemplo, a terminar cierto energético y toda la infraestructura de México tiene esa tendencia, pues va a quedar inseguro el sistema energético, ¿no? Entonces, por eso tenemos que manejar topes. Tanto se puede instalar de solar, tanto se puede instalar de eólico, tanto de carboeléctrica, tanto de cada uno de los energéticos. Manejamos nuestros topes de instalación. Y otro son los manejos de capacidad instalada, es decir, hasta cuánto ya se tiene instalado de capacidad. Cuánto se tiene de solar, cuánto se tiene de hidroeléctrica, carboeléctrica, para poder hacer ese balance. Entonces, tenemos los topes de capacidad y algo muy importante, la no negatividad también. ¿Por qué? Porque no vamos a poder quitar energía, o sea, no vamos a poder desinstalar cosas, ¿no? Lo que se hace es adicionar infraestructura nueva. Entonces, por eso tenemos la no negatividad. Y aquí ya no lo puse, pero también otra de las restricciones que acabamos de integrar son las metas de energía limpia. Por ejemplo, como en el Acuerdo de París se requiere que se disminuyan las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento global, entonces tenemos que manejar metas de energía limpia, es decir, poder disminuir esa adición de energía convencional por energía limpia, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Y qué resultados nos puede dar?
nos puede dar resultados como de este tipo. Saber qué infraestructura se va a instalar en México y algo muy importante es que lo podemos hacer regional. Ya existen muchos modelos actualmente a nivel mundial que lo pueden hacer de manera uninoda. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo México, ¿no? Pero no dice en qué región se puede hacer. Ajá. Hay algunos modelos, pero bueno, algunos son de cobro, algunos son libres y otros son un poquito más engorrosos y lo que no tienen es que no son específicos para México, ¿no? Este tiene las características de que ya está aplicado hacia México, o sea, tal cual está caracterizado para este país. Ajá. Y los resultados que nos puede dar al final son las adiciones de capacidad, teniendo lo que está instalado más lo que vamos a instalar que nos propone este optimizador, este modelo de programación lineal, podemos tener nuestro pastel de capacidades de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver las 14 tecnologías que les estaba mencionando, ¿no? Energía múltiple, hidroeléctrica, cogeneración, turboeléctrica, eólica, entre otras. Ajá. Y les digo algo muy importantísimo, es que podemos hacerlo de manera regional. Ajá. Nos va a decir, en la región central instala esto, en la región oriental instala esto, en la región peninsular. Y algo también importante es que nos va a meter las líneas de transmisión, es decir, vamos a poder hacer importaciones y exportaciones de energía. Y eso es muy importante porque pues ya va a ser un sistema interconectado. Entonces, ahora que ya vimos esta parte de cómo se aplicó la programación lineal hacia el sector energético, bueno, en este caso el sector eléctrico solamente, vamos a ver sobre qué está esta plataforma, ¿no? Todo se basa en un modelo Business Intelligence. ¿Por qué? Porque nos va a convertir esos datos que tenemos en unas bases de datos, que es lo que les dije en la primera parte, lo va a convertir en información y esa información en conocimiento para los tomadores de decisiones. Es decir, vamos a poder, a partir de esos datos, con este modelo y aplicando programación lineal, vamos a poder tomar decisiones a partir de ciertos resultados. Y seguimos este proceso. Encontramos las fuentes de información, aplicamos un proceso ETL, que ahorita les voy a platicar, generamos nuestro famoso Data Warehouse, que en sistemas es muy conocido, el motor OLAP, y al final las aplicaciones de usuario final, las que ya nos muestran los resultados. Entonces, primeramente, vamos a ver las fuentes de información, ¿no? En cuestión energética tenemos bases de datos como la de CENER, la Comisión Federal de Electricidad, INEGI nos provee muchos datos de la parte macroeconómica, el IEA, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex, CENACE, la CRE, entre otros, ¿no? Todas esas son fuentes de información, tanto internas como externas, que estamos obteniendo para poder hacer este modelado y crear las bases de datos necesarias para poder analizar la información. Entonces, todo eso se conjunta en una base de datos, que es la primera etapa para poder hacer el modelo. Luego, tenemos la parte del ETL. ¿Qué significa ETL? Extracción, transformación y carga, ¿no? Viene en inglés. Extraction, Transformation and Load. Y tiene 5 etapas. Primero, la extracción de esa información de las bases de datos. Luego, la limpieza, porque muchas veces viene o con espacios en blancos o vienen con diferente formato, con diferentes características que lo hacen que no pueda ser incluida directo en los análisis, ¿no? A veces, por ejemplo, vienen diferentes unidades, ¿no? Uno está en dólares y uno está en pesos, ¿no? Tenemos que hacer la conversión para dejar uniforme todo. Luego la transformación, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos de dólares a pesos o de pesos a dólares, para que todo quede uniforme. Lo integramos en nuestra base de datos y, algo importante, mantenerlo actualizado siempre, ¿no? Para que pues hagamos los análisis de 2017, 2018 y en este caso estamos trabajando sobre el 2019. Y todo eso, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a generar la calidad de datos que, bueno, aquí cuando hacemos un proceso de programación lineal, si queremos sacar resultados buenos, tenemos que tener datos buenos, ¿no? El famoso refrán de garbage in, garbage out, entra aquí en esta parte. Entonces, una vez que hacemos este proceso ETL, que es muy importante para poder tener resultados correctos, continúa la parte del Data Warehouse, que es este. Se le conoce Data Warehouse o almacén de datos ya almacenados en diferentes data marts. Los data marts van a ser bases de datos específicas de cada área que van a conjuntar al Data Warehouse, ¿no? Y es información consistente, correcta, verificada, con la cual vamos a poder hacer análisis seguros, en el cual vamos a poder ir viendo cada uno de los data marts que van a poder ser incluidos en nuestro Data Warehouse y vamos a poder ver cada una de esa información de manera, ¿cómo se llama?, de alta calidad.
Entonces, una vez que tenemos el Data Warehouse, es toda la primera parte que vimos del sector energético. Continuamos con el Motorola. ¿Qué es el Motorola? Es cuando ya hacemos los diferentes análisis con programación lineal, en el cual vamos a hacer consultas de la información, se llama consultas avanzadas, mediante el cruce de información. Es decir, si vamos a tener una base de datos tridimensional, ¿qué hacemos? Vemos el energético que queremos analizar, en qué tiempo lo queremos analizar y, por ejemplo, una de las variables es el Producto Interno Bruto. Entonces, hacemos ese cruce de información para poder extraer un dato y con ello vamos a poder hacer análisis multidimensionales de diferentes variables. Como su nombre lo indica, es Online Analytical Processing, ¿no? Un procesador de análisis en línea, que quiere decir que va a poder extraer información de las bases de datos ya con calidad para poder hacer estos análisis, ¿no? Y meterlo en las variables de la función objetivo para poder dar ciertos resultados. Y por último, que ya es la parte que vemos por lo regular el usuario final, es las aplicaciones del usuario final. Actualmente se están haciendo ejemplos de programación lineal utilizando MATLAB, Excel y GAMS, ¿no? También tenemos un modelo que de hecho aquí no lo puse, también en Maple, que también se está manejando. Tenemos un símil en cada uno de ellos para probar las características que nos ofrece cada lenguaje de programación. Entonces, actualmente manejamos estos, se está trabajando en uno que es nuevo, que va a ser en Python, va a ser software libre para que también puedan demás personas probarlo y poder actualizarlo o meterle más variables. Y por último, ¿cuál sería la conclusión de esta parte? Pues estamos diciendo que el pensamiento sistémico y el análisis de sistemas que se desarrolla en investigación de operaciones es una herramienta fundamental que nos ayuda a realizar tanto análisis estocásticos como determinísticos. ¿Por qué? Porque entran esas dos áreas, ¿no? Podemos hacer simulaciones, optimización matemática, podemos modelar y analizar problemas complejos, como les decía, pueden ser de los dos tipos, si son determinísticos o estocásticos, que surgen a la hora de tomar decisiones. Y en este caso, la planeación energética es una de las áreas que se está aplicando mucho esto. Lo estamos haciendo con países como Dinamarca, como Francia, como Inglaterra, que les interesa mucho este tipo de modelos en los que la programación lineal entra en juego para dar solución a problemas complejos que no tienen que ver solo con pocas variables, sino ya son variables multidimensionales en el que juegan 2, 3, 4 dimensiones las matrices y se involucra información pues ya de hora por hora, ¿no? Ya no es un dato al año, ¿no? Sino es hora por hora, es información horaria. Todas las bases de datos crecen bastante y una de las soluciones es meterle en programación lineal para poder dar soluciones óptimas y en este caso a mínimo costo. ¿Sí? Pues está excelente, ¿verdad? De esta presentación, nos da mucho gusto. Quieran ver la interacción con la gente, ¿no? Que llega a ver el video en YouTube. ¿Sí? Sí, cualquier cosa igual nos pueden escribir. Que nos comparte eso. Sí, qué bueno que nos comparte. ¿Hacemos mucho? Muy bien. Muchas gracias.